Mm. Cuando hablabas de la hipersexualización, en el libro recoges un estudio que creo que se llevó a cabo con universitarios belgas. Sí, ¿Puedes contar ese trabajo? ¿Cómo? había dos, el de las imágenes, a lo mejor que el de los dibujos. Es que no sé si el que me acuerdo de los belgas era el que pegaban de pelea, ¿te acuerdas? Es el que yo, en el que yo del que yo te hablo, después Lo les tengo. pedían que contasen chistes o Sí, que hiciesen vale. bromas. Sí, ese eran belgas, los estudiantes, no me acuerdo. Puedo estar Bueno, mezclando yo, irrelevante, vamos. irrelevante Puedo estar mezclando yo perfectamente. No, yo no pasa nada. Pero sí, me acuerdo del experimento. Ese era jugar a un videojuego de lucha. Y en el videojuego de lucha había dos condiciones, la condición sexualizada y la no sexualizada. Y según la que te tocara, jugabas a una condición u otra. En la condición sexualizada, todos eran varones. Bueno, no, eran hombres y mujeres, perdón. Y jugaban a videojuegos de lucha, donde en algunas las mujeres estaban vestidas muy sexualizadas y en otras llevaban ropa completamente normal. Entonces, luego se hacía un poquito como lo que hablábamos de violencia. Primero se les exponía a una actividad y luego se medían las cosas. Entonces se les hacía jugar a esto, entonces algunos jugaban con personajes que estaban completamente sexualizados y otros no. Y luego se les decía, vale, bueno, has jugado tal y cual, pero tenemos otro experimento aparte y es que tengas una conversación con digital, no estás viendo a la otra persona por un ordenador y tienes que escribirle bromas. Y te vamos a dar bromas. Entonces cada vez te vamos a dar dos bromas y tú tienes que elegir. Y entonces las bromas, una de las bromas en cada una de las veces que tenían que elegir, una era, digamos, neutra y otra era claramente olía a rancio. Estaba poco ventilada, ¿no? Sí. Era de corte machista. Y se vio si eso afectaba o no. Y entonces, por ejemplo, ese es un caso en el cual fue muy difícil medir los resultados. Porque se encontraban cosas como, por ejemplo, que en algunos casos las mujeres habían hecho más bromas machistas que los hombres. A veces no. Entonces decían, ¿por qué será esto? ¿Sobrecompensan? No sé qué. No está muy claro. Porque lo que hay que entender, y ese es el problema de centrarse en un único estudio, es que a veces no son conclusivos y entonces hay que ponerlos en contexto con otros trabajos. Entonces ahí no estaba claro. Porque luego había personas que habían expuesto a mucho contenido sexualizado y no, otros que sí. La información que un poquito está más clara, por ejemplo, te viene de otro, que hacían jugar a. Unos jugaban creo que era el GTA 3 o el GTA 4, da igual, y en algún momento era hacer una misión de tiroteos por un espacio urbano. Y la condición sexualizada creo que era el GTA 3 o el San Andreas, uno de Sí, estos, cualquier GTA. donde pasabas por un sitio de striptease y creo que también había Prostitutas en prostitutas y la tal, calle, sí. todo muy sexualizado, en medio de tú tener que disparar a enemigos, una banda rival, y el otro era el Half-Life 2, que estás peleando contra los alienígenas en una ciudad urbana destrozada, pero no hay nada sexualizado. Y entonces ver si eso les generaba comportamientos, digamos, de insensibilización a, creo que eran mujeres maltratadas, de tener mayor o menor reactividad ante ver eso, ¿no? O empatía. Y ahí no vieron un efecto en general, pero cuando empezaron a analizar por grupos, vieron que la población que antes de hacer la prueba, los varones que antes de hacer la prueba les había dado, digamos, ya que tenían unos prejuicios que podremos clasificar entre nosotros, o sea, en lengua normal, de machismo, Sí. esos sí que jugar a una condición sexualizada muy machista, en cierto modo les había reforzado, les había hecho ir un poquito a peor. Mm. Pero claro, estos estudios tienen muchas limitaciones. No estudian a largo plazo qué pasa, por ejemplo. No están estudiando si ha cambiado el entramado cerebral, porque eso es muy interesante. Tú, para decir el cerebro está cambiando y estás realmente teniendo un impacto, tienes que demostrar que los cables han cambiado. Eso se puede ver. Tú puedes medir la actividad de ciertas partes del cerebro y tú puedes medir si reacciona más o menos ante determinados estímulos.
Entonces esto se hace con gente que tiene estrés postraumático y realmente ha desarrollado una sensibilidad a la violencia, cosas de estas. Los escáneres cerebrales te muestran que su amígdala y zonas del cerebro emocionales, por ejemplo, pues en cosas que a una persona normal se ilumina como un árbol de Navidad, porque genera mucho impacto, en esas personas ves menos actividad, ¿no? O, por ejemplo, en comportamientos violentos también se pueden mirar cosas desde el otro lado, de gente que enseguida pase de 0 a 100 y entonces pierda el control, ¿no? Y eso se puede ver cerebralmente, de que de repente la parte más emocional es muy hipersensible y entonces se activa mucho. Entonces, ahí falla, ¿no? En las cosas de falta de información.